Este microprograma, el sobrino con chaleco antibalas de Sálvese Quien Pueda, llega hoy miércoles, mitad de semana, si se puede, mis chanchos. Miércoles 13 de noviembre del año 824, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad Premium y Patreons de Sálvese Quien Pueda. Suscríbanse al canal como seguidor, flan o patrocinador y no se olviden, sigan yapeando y plineando, apoyen miserables, son unos pingüinos. ¡Ya lanza, pelao, que el internet está lento! Bienvenidos a otro capítulo de su telenovela favorita, Presidentes en el banquillo de los acusados. En una nueva audiencia de juicio contra el expresidente Ollanta Humala, el empresario y ex asesor Martín Belaúnde Locio declaró que Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, entregó $400,000 a Nadine Heredia, la esposa de Humala, para la campaña presidencial del año 2006. Según Belaúnde, este dinero fue entregado personalmente a Nadine en una reunión en la casa del ex congresista Álvaro Gutiérrez, donde también estuvieron presentes Ollanta y Barata. Además de estos fondos, afirmó que recibió aportes de funcionarios venezolanos que también fueron destinados a financiar la campaña. Además, Belaúnde Locio detalló que en otras ocasiones estos aportes venezolanos se entregaban en la casa de Nadine o a su hermano Ilan Heredia, quien era el tesorero del Partido Nacionalista. De hecho, tuve una reunión con el señor Jorge Barata y con el señor Humala y la señora Nadine Heredia en el año 2006 en la casa del señor Álvaro Gutiérrez, en la que el señor Barata se comprometió a entregar $400,000 en efectivo para la campaña. Una semana después lo entregó y yo se lo entregué directamente a la señora Nadine Heredia. Hubo algún otro empresario que también hizo un aporte en efectivo a través de una reunión con ellos, pero llevados por mí. Y también el dinero que ingresó de funcionarios, digamos, de diplomáticos venezolanos, porque había un apoyo evidente del gobierno venezolano, muchas gracias, del gobierno venezolano a la campaña. Y estos aportes fueron de hecho en efectivo. Muchos de ellos se entregaban en la misma casa de la señora Nadine Heredia, o alguna vez yo, a mí personalmente me ha entregado la señora Birly Torres un dinero que se lo he entregado al señor Ilan Heredia, que era el que manejaba las finanzas del partido. Afirmó que conoció a una funcionaria venezolana llamada Birly Torres, quien le facilitó estos fondos en la embajada venezolana en Lima. Belaúnde también sostuvo que Nadine Heredia estaba al tanto de estos aportes y que incluso los utilizó en parte para fundar la empresa Topograph con el objetivo de generar ingresos para ella tras las campañas políticas. Como colaborador eficaz, Belaúnde Locio declaró que sus responsabilidades en las campañas de Humala incluían la coordinación de prensa extranjera, la organización de eventos y mítines y la obtención de fondos de empresarios privados. Su colaboración eficaz fue aprobada recientemente y esta reapertura de declaraciones lo coloca en una posición clave dentro del proceso judicial. Y a diferencia de la última vez donde se le vio cascarrabias y molesto con la prensa, esta vez Ollanta Humala sí declaró a los periodistas, porque claro, ya te habían echado. El expresidente rechazó las acusaciones calificando a Belaúnde como un mentiroso consumado y cuestionando su credibilidad debido a su interés de colaborar con la fiscalía desde el año 2017. Humala dijo que este pechito extraditó a Belaúnde desde Bolivia tras intentar evadir la justicia y afirmó que su testimonio carece de fundamento. Bueno, a las pruebas habrá que remitirse. Y continuando con esta Gaceta Judicial, que alguna vez fue un reputado micronoticiero, te contamos que el Poder Judicial rechazó el pedido de la defensa de Vladimir Cerrón para archivar la investigación en el caso Antalsis, alegando prescripción de la acción penal. ¿Y eso qué significa? Pues que muy vivo el abogado de Cerrón había solicitado la aplicación de la llamada Ley Soto, que establece que el plazo de suspensión de la prescripción penal no puede exceder a 1 año. Sin embargo, el sexto juzgado de investigación preparatoria le dijo ahora no, hijito, y decidió inaplicar la ley, argumentando que es incompatible con casos de crimen organizado y delitos complejos. La resolución del Poder Judicial también fundamentó que la Ley Soto no se ajusta a procesos de alta gravedad como los de corrupción que involucran a Don Vladi. Más contento que perro con 2 colas, la Fiscalía Anticorrupción celebró la decisión judicial, señalando que este fallo permite continuar con la investigación por el presunto delito de cohecho pasivo propio, o sea, por coimero, en el caso de Cerrón y otros involucrados como Martín Belaúnde Locio. Según la Fiscalía, cuando fue gobernador regional de Junín, Cerrón favoreció a la empresa Antalsis en la adjudicación de contratos de obras públicas, beneficiándola con contratos irregulares a cambio de beneficios económicos. La medida de inaplicabilidad de la Ley Soto se basó en el control constitucional, permitiendo al juzgado emplear el control difuso sobre esta norma y asegurar la continuación del proceso contra Cerrón. Ya te hemos comentado varias veces que el control difuso es el recurso que le permite a los jueces no aplicar
modificar una ley al considerarla inconstitucional. Esto es lo que ha vuelto a pasar, lo que significa una nueva derrota no solo para Cerrón, sino para el Congreso de pacotilla que aprobó esta ley para su propio beneficio. ¡Adefesios! Harvey Colchado, coronel de la Policía Nacional, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar su posible retiro, que le den de baja, alegando represalias del gobierno tras su participación en el allanamiento a la casa de Dina Boluarte por el caso Rolex. Colchado lideró en marzo la exitosa intervención donde se hallaron las evidencias de los Rolex comprados en Casa Banquero, hecho que desató sanciones y hostigamiento por parte del Ejecutivo en contra de los policías que participaron en el operativo. El abogado de Colchado, Miguel Pérez Arroyo, denunció que su cliente enfrenta procesos disciplinarios por acciones que realizó bajo órdenes judiciales, lo que considera una represalia política. Estos procesos, además, incluyen acusaciones vinculadas a una publicación en redes sociales donde se muestra una torta alusiva al allanamiento, lo cual fue utilizado en su contra como pretexto para separar a Colchado de su cargo y mandarlo a cuidar puentes. Como no podía ser de otra manera, el ministro Fujitrol Juan José Santibáñez cuestionó a Colchado por haber acudido a la Corte Interamericana, dijo sin antes haber agotado todas las vías legales internas y sugirió que el abogado de Colchado no estaba bien informado sobre los requisitos de la comisión. Y aquí debemos decir que el que está completamente equivocado, desinformado o en todo caso miente es Santibáñez, porque para solicitar garantías o medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es necesario agotar ninguna instancia dentro del país. Las medidas cautelares son un recurso de urgencia que la Comisión puede otorgar para proteger a personas o grupos en riesgo de sufrir daños irreparables a sus derechos, y la Comisión puede intervenir sin esperar el agotamiento de recursos internos. Por ejemplo, en el caso de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, la Comisión Interamericana dictó medidas cautelares para que el Estado proteja su seguridad y la de su familia debido al riesgo que afrontan por su trabajo, y eso lo sabe o lo debería saber el ministro Santibáñez, que es abogado. Pero bueno, así es el fanfa. Volviendo al tema de Colchado, el ministro Santibáñez en una entrevista en RPP cuestionó el interés del coronel de la policía en permanecer en la PNP pese a no haber ascendido a general en 10 años. Según dijo, un oficial que no asciende en 6 años suele retirarse voluntariamente. En pocas palabras, según él, Colchado ya debería irse a su casa. Nos preguntamos, ¿quién es más valioso y útil para el país? ¿Un ministro incapaz que miente o un alto oficial como Colchado que combatió al narcoterrorismo en el Guayaga y es un experto investigador? Y esta mañana comenzó el paro de 72 horas convocado por gremios de transportistas que, según sus organizadores, incluye a 700 empresas de transporte formal e informal en Lima Metropolitana. Esta mañana, a diferencia de un día normal, se registraron pocas unidades de transporte urbano, lo que afectó en parte a los usuarios. Sin embargo, la paralización no alcanzó el nivel de las últimas jornadas de protesta. Los organizadores señalaron que el paro ha sido acatado en un 70% debido a que existe un desgaste en la población que necesita salir a trabajar, especialmente en esta época del año cuando falta poco para la Navidad. Recordemos que el gobierno dispuso que el sector público haga teletrabajo, así como el cierre de colegios y universidades para que los estudiantes reciban clases remotas, no virtuales, sino remotas, como dijo el incapaz ministro de Educación. Este jueves y viernes serán días no laborables por el APEC en Lima, Callao y Huaral. Los transportistas y otros sectores han anunciado marchas en el centro de la capital desde hoy y hasta el viernes con el objetivo de llegar hasta la sede donde se realiza APEC en San Borja. El ministro del Interior volvió a decir que el paro ha sido politizado, díganme si no es un genio. Pero ayer en los pasillos de RPP, Santibáñez fue encarado por dirigentes de transportistas, quienes le cuestionaron por no cumplir con su promesa de renunciar si los estados de emergencia no daban resultados en 30 días. Esto fue lo que pasó. Señor ministro, una preguntita, sí, ahora mismo con todo el debido respeto que se merece, bueno, hemos tenido conocimiento en todos los medios de comunicación que usted declaró, donde usted prometió que si en 30 días no había resultados usted renunciaba. La pregunta es, si la aprobación se hace, ya pasaron más de 30 días y aún hay cuestionamientos de su gestión. Hubieran ido a las reuniones. Y muertos. ¿Cuándo va a renunciar? ¿Renuncia o no renuncia? ¿Y los muertos? ¿Hubieran ido a las reuniones? Pero los muertos. ¿Pero con quién invitaron a la reunión? No nos han invitado. Pero ¿y los muertos, señor ministro? De los muertos, señor ministro. Sobre todo eso. Gracias. Vamos. Vamos. Como dice Perales, y se marchó, como cada vez que no tiene respuestas. Pero eso no fue todo lo que pasó, porque también trolearon al Fujitrol. Al finalizar la entrevista con Martín Rippel en RPP, le dieron la palabra al también periodista Alan Díez, quien le adelantó la Navidad a Santibáñez. José Santibáñez estuvo con nosotros, titular de la cartera del Interior. Le pedimos que se quede aquí 10 segundos
porque le damos paz a nuestro compañero Alan Díaz, que está ya por arrancar su programa y todas las cámaras contigo. Alan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Martín? ¿Todo bien? Me gusta tu saco. Mejor que el de ayer. Gracias, es de Gamarra, es de Gamarra. Yo le voy a regalar uno al ministro también. Le voy a regalar un saquito de ¿No te ha gustado su saco? Pero está bien. Está simpaticón, ¿no? Pero puede ponerse uno mejor. De pronto una talla más. Lo que sí hay que ponernos es chaleco antibalas, ¿no? Por la situación como estamos. Bueno, esperemos que mañana estemos todos en paz, ¿no? Estamos... In your face, fanfa. El Ejecutivo y el INDECI evalúan una posible declaratoria de estado de emergencia para atender a las 300 familias afectadas por el huaico que causó daños significativos en los distritos de Amarilis y Pilcomarca en la región Huánuco. Aunque se estima que cerca de 200 personas se han quedado sin viviendas habitables o con daños graves, no se reportan víctimas mortales. El INDECI resaltó que se han enfocado en retirar el lodo acumulado en calles y viviendas. La activación de al menos 6 quebradas debido a las lluvias que alcanzaron un nivel de 18.5 milímetros en solo 2 horas provocó el desborde de varios cauces y la destrucción de al menos 30 viviendas en áreas vulnerables como Las Moras, Aparicio Pomares, Yicua, San Luis, Marabamba y Colpa Baja. Estas fuertes precipitaciones superaron los niveles esperados para noviembre y han causado daños tanto en infraestructuras como en viviendas, particularmente en los sectores 4 y 5 de Amarilis, donde el agua ha arrastrado motocicletas y afectado severamente las estructuras de las casas. La situación es crítica y la comunidad local está en alerta debido a que el Senami pronostica lluvias continuas en los próximos días, lo cual podría desencadenar nuevos huaicos y empeorar el impacto en las áreas ya afectadas. De hecho, en pocas horas se ha registrado casi la mitad del total de lluvias previstas para noviembre, lo que aumenta el riesgo de más desbordes y deslizamientos. El INDECI recomendó a las autoridades y a la población tomar medidas preventivas como limpiar alcantarillas y sistemas de drenaje, ya que su obstrucción por desechos agrava el impacto de las lluvias y aumenta el riesgo de nuevos huaicos. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. Dina Boluarte, hija de puta. Dina Boluarte, genocida. Dina Boluarte, genocida. Dina Boluarte, hija de puta. Dina Boluarte. Dina Boluarte, hija de puta. Dina Boluarte, genocida. Dina Boluarte, genocida. Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. Tenemos PayPal y también tenemos Patreon. Miserables, apoyen.